Hola, buenos días, bienvenidos a este segundo video de la serie Bases de Excel, en donde aprenderemos lo que son las fórmulas, las funciones y su sintaxis básica que debe llevar para que funcione correctamente en Excel. Bueno, en este momento yo ya tengo abierta mi pantalla de Excel y lo que voy a hacer es iniciar a poner una fórmula. Pero, ¿qué es una fórmula y qué es una función y qué diferencia hay entre ellas? Las fórmulas son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamientos de algo en específico. Por ejemplo, pues la fórmula del agua, H2O, etc. Si nosotros tenemos nuestra propia empresa y, por ejemplo, tenemos un restaurante y vamos a pagar a nuestros empleados, bueno, tu salario va a ser como mesero, 300 pesos diarios más el 5% de las ventas. Bueno, entonces yo necesito una fórmula para pagar a mi empleado que sea 300 más el 0.05 por lo que vendió. Esa es la fórmula para mi fin, para lo que yo necesito. Y una función son fórmulas predefinidas por Excel con un cierto nombre. Por ejemplo, yo puedo tener una función para obtener el promedio. Esa función ya se llama promedio, ya tiene un nombre. Internamente tiene una fórmula que dice suma todos los elementos y divídelo entre el número de elementos. Eso es una función en Excel. Excel tiene muchas funciones ya predefinidas en las que yo nada más pongo los criterios y ya me va a dar un resultado. Ahorita vamos a dar un ejemplo. El primer punto muy importante que debemos de conocer en Excel es que para yo introducir una fórmula o una función o para que una celda me arroje datos, me haga un cálculo, yo debo de iniciar escribiendo esta fórmula, función o cálculo con el signo de igual. Por ejemplo, igual del ejemplo que les ponía ayer, 3 más 2, y si yo le doy Enter, me va a arrojar un resultado. Si yo pongo 3 más 2 y doy Enter, entonces Excel no está interpretando que yo quiero un cálculo, simple y sencillamente son datos fijos, entonces me va a dejar ahí el 3 más el 2, no me va a dar el resultado. Basta con agregar yo el signo de igual al inicio y entonces me va a arrojar un resultado. Entonces, toda fórmula o función en Excel debe iniciar con el signo de igual. Al iniciar con el signo de igual, yo le estoy diciendo a Excel, aquí en esta celda me vas a hacer un cálculo, ¿sale? Es como la base principal. Ahora, yo voy a empezar a escribir algunos datos. Por ejemplo, voy a hacer una pequeña tabla de este ejemplo que le dije del restaurante, en donde voy a poner las ventas. Yo ya hice tabla rápidamente en donde puse los días de la semana que se trabaja en el restaurante. Nada más trabajamos de lunes a sábados y tenemos 3 meseros. Y yo voy a empezar a meter nada más cantidades que el mesero, digamos, vendió el lunes, cada uno de los meseros. Puse aquí cantidades al azar de 4 y 5 cifras. Supongamos que esas son las ventas diarias. El mesero Juan Luis el lunes vendió 8,956, el martes esto, miércoles. Entonces yo ahorita lo que voy a hacer, voy a utilizar fórmulas y voy a utilizar funciones, ¿sale? ¿Cuál es la fórmula que yo voy a usar? En primer lugar, yo voy a usar una fórmula para saber cuánto es el pago que este mesero va a obtener. Voy a hacer una columna que diga pago. ¿Cuánto le voy a pagar? Bueno, si yo estoy diciendo que le pago 300 pesos diarios más el 5% de su venta, yo voy a hacer una fórmula y voy a pensar cómo lo haría yo a mano, cómo lo haría yo con calculadora. Entonces, para este ejemplo, aquí voy a cambiarle por pago fijo, como pago semanal fijo, que dijimos que le voy a pagar 300 pesos diarios. Entonces, yo voy a agregar aquí una fórmula que sea, son 6 días, 6 por 300. No olvidando poner el signo de igual al principio para que me pueda dar el resultado. ¿Sale? Ahorita voy a calcular para uno. A este trabajador yo le tendría que pagar 1,800 pesos diarios de su pago fijo. Más dijimos que le voy a dar una comisión del 5% de las ventas. Entonces, para sacar este 5%, yo primero debería de sumar cuánto vendió él en la semana y después multiplicarlo por 0.05, que eso significa el 5%. Entonces,
Ojo, muy importante, la forma en que Excel calcula los datos es con el orden que se conoce en matemáticas. Primero los paréntesis, después paréntesis y luego potencia, luego multiplicación y división, y al final hace las sumas y las restas, que es el orden matemático general. Si nosotros tenemos ciertas dudas, qué va primero, qué va después, lo que podemos hacer es ir encerrando entre paréntesis. Ahorita les voy a decir a qué me refiero exactamente. Entonces, yo para sumar los datos, yo no voy a escribir 896, o sea, yo pudiera hacer esto, escribir igual y luego ir copiando, en este caso el primer dato 8.956 más, pero no se trata de eso, porque esta misma fórmula que yo hago después me puede servir. Yo aquí voy a hacer referencia a la celda, esta celda se llama C3, entonces voy a poner C3 más la siguiente celda, es la D3 más la siguiente celda, que es la E3. Si se fijan los nombres de las celdas, no importa que las escriban mayúsculas o minúsculas. En el caso de la letra, por ejemplo, la F, la voy a escribir mayúsculas, F3, y aún así hace referencia a la celda, no importa mayúsculas o minúsculas. Más G3 más H3. Si yo doy un enter, yo aquí tengo la suma de lo que él vendió, que fueron 55,388 pesos. La diferencia entre, si yo sumo estos números fijos, si le pongo 8.556 más 1.256 más 8.800, me va a dar exactamente la misma. ¿Cuál es la ventaja de poner referencias a las celdas en vez de poner números fijos? La ventaja es que yo puedo reutilizar después esto. Si ya estoy en una siguiente semana, supongamos que esta era semana 1, semana 2 o semana de tal a tal fecha, yo dejo las fórmulas y nada más cambio los datos de lo que se vendió y automáticamente se actualiza. Son las ventajas de Excel respecto a hacerlo, digamos, con números fijos. Aunque tiene ventaja que me sume, porque tiene la ventaja de que yo no voy a cometer ese error, pero hacerlo con referencias a las celdas me da una ventaja extra. Ahora, realmente para yo sacar el porcentaje yo tengo que multiplicarlo por 0.5. Para multiplicar se usa el asterisco. Ahorita aquí abajo, ahorita que termine de hacer esta fórmula, les voy a hacer un cuadro de qué símbolos se usan para cada una de las operaciones. Entonces voy a decirle que por 0.05, porque si lo multiplico por 0.5 es el 50%. Y aquí me da que yo le tendría que pagar 73.356, pero ustedes van a decir, pero ¿cómo es eso? Es muchísimo dinero. Exacto. Esta cuenta está errónea por el motivo que les comenté hace rato, que es que en Excel se aplican los principios matemáticos para el orden de las operaciones. Entonces, lo que realmente hizo aquí es, primero hizo la multiplicación de por y al resultado le sumó lo demás. Entonces, sacó la mitad del día sábado y luego le sumó lo demás, por eso no sale tanto. Lo correcto aquí es para poner todo esto entre paréntesis, la suma y el resultado, multiplicarlo. Para editar una celda que ya tiene una fórmula adentro, si se fijan, yo le doy clic, aquí veo el resultado, pero acá en el cuadro de funciones yo puedo ver el texto que tiene. Yo puedo irlo a modificar en el cuadro o puedo dar doble clic en la celda y se me vuelven a activar los datos. Entonces voy a poner un paréntesis de dónde a dónde quiero que sume. Y con el paréntesis yo estoy diciendo, súmame esos datos y después multiplícalos por 0.5. Y ahora sí es algo más coherente. Dice que de todos modos ganó mucho este mesero, que tiene una comisión de 4.582 pesos, porque sus ventas fueron como de 90,000, o sea. Porque aquí digamos que le puse 45,000. Voy a borrar este dato irreal y le voy a poner 4,000. Y vean cómo automáticamente su comisión se actualiza. Aquí son 12,000, 1,200. Entonces yo ya tengo su pago fijo y la comisión. Entonces yo voy a hacer una columna que diga pago total o pago final, depende de lo que yo quiera. Y lo único que tengo que hacer es sumar más este. Entonces yo voy a hacer es igual a más este. Si se fijan, aquí estoy usando puras fórmulas, no estoy usando funciones. Y yo tengo que el salario del trabajador es de 3.965 pesos con 70 centavos. Ahora, ¿qué es lo bueno y lo padre de Excel?
Imagínense que yo en vez de tener 3, pues tengo 100 trabajadores, o el dato que yo estoy calculando es de muchas personas. Yo tendría que estar escribiendo en cada celda las fórmulas, pero no. Excel trae un tipo Excel trae un tipo de inteligencia en el que basta con arrastrar esta fórmula o con darle doble clic. Voy a dar clic en esta celda, que es la celda activa, y basta con que yo dé un doble clic sobre este cuadrito que está aquí. Vean cómo va a cambiar el mouse cuando lo pongo ahí. En vez de ser una cruz sin relleno o una cruz con 4 flechas, vean cómo cambia a una cruz negra. Cuando está así, yo le doy doble clic y automáticamente me va a rellenar todos los trabajadores que yo tenga. Aquí me dio igual 1800, pero quiero que observen algo, porque no hay referencias a celdas. Entonces, aquí es 6 por 300, pero a la hora que yo le dé doble clic en la comisión, ahora lo voy a hacer de otra manera. En vez de darle doble clic, voy a agarrar y voy a arrastrar la fórmula hacia donde yo quiero. Y al soltar, vean que cada dato corresponde. Si yo le doy doble clic a la celda, me va a marcar los de esta fila. Excel automáticamente acomoda el nombre de las celdas correspondientes a la columna. Si se fijan, aquí ya dice C4, D4, E4, y en la anterior es C3, D3, y así sucesivamente. Cuando yo doy doble clic, puedo notar que hace perfectamente referencia a la columna, perdón, a la fila que corresponden esos datos. No tuve necesidad yo de estar escribiendo. Si me voy a pago final, en vez de, yo puedo o darle doble clic, le voy a dar control Z, o arrastrar estas funciones y automáticamente se copian. De esta manera, yo tengo la facilidad de que si es muchísima información, no importa, yo solamente armo mi función, mi fórmula, le pienso qué es lo que yo quiero obtener. Si soy docente y quiero capturar promedios, entonces, y quiero generar promedios, y no, pues las tareas tanto por ciento, pues tantas tareas entre tanto, aquí yo voy a poner mi fórmula específica que yo necesito para obtener esa información. En estas columnas de abajo yo voy a sacar 2 datos: el total de venta por día, y yo voy a obtener también un dato que se va a llamar promedio de venta por día. En promedio, ¿yo cuánto vendo al día en general? Bueno, el total de venta por día, pues yo tendría que sumar estos valores. Si tuviera 100 empleados, por los de los 100 empleados, para ver cuánto vendí el lunes, el martes, etcétera. Esto igual yo lo puedo hacer con una fórmula, pero digamos que en Excel las fórmulas las dejamos para acciones muy específicas. Pero sacar una suma o un promedio, eso ya está en una función de Excel. De hecho, son las funciones que más se usan, la de suma y la de promedio. Bueno, total de venta por día, pues yo tendría que sumar. De hecho, aquí en la pestaña inicio tenemos un icono especialmente para eso, que se llama autosuma. Ya no lo tiene aquí porque es de lo que más se usa. Entonces, yo puedo poner la función de suma o le puedo dar clic en ese icono. Lo primero que debo hacer es colocarme en el lugar donde yo quiero que me arroje el resultado. En este caso, en esta celda, voy a dar clic en autosuma y quiero que observen que me escribió una función. Y la función es suma, y esta función tiene un rango de celdas que va de la C3 a la C5. Entonces, si yo le doy un enter, me va a arrojar el resultado. Yo voy ahora en la del martes, en vez de darle clic en suma, yo voy a escribir directamente la función. Todas las funciones en Excel tienen este formato: es el signo de igual, seguido del nombre de la función, y entre paréntesis se ponen los parámetros. Estos parámetros varían de acuerdo a la función que estemos usando. Entonces voy a escribir suma. Adicionalmente, vean que en cuanto yo puse el signo de igual y empecé a escribir letras, Excel me da como un tipo de ayuda y me hace un listado de todas las funciones que empiezan con ese nombre que yo estoy escribiendo. Por ejemplo, suma cuadrados. Si yo pongo el mouse sobre cada uno de ellos, me va a decir qué es lo que hace esa función. Devuelve la suma cuadrada de los argumentos. Suma las celdas si cumplen con determinada condición. Estas funciones, digamos que las vamos a dejar para
el curso de Excel avanzado. Entonces ahorita vamos a usar esta básica que dice suma todos los números en un rango de celdas. Entonces voy a abrir paréntesis y cuando yo abro paréntesis me dice que debo de poner el número 1 que quiero sumar, el 2. ¿A qué se refiere? Yo puedo poner que me sume la D3 separado por comas, D4, D5. Si yo cierro este paréntesis, aquí me va a dar un resultado. Pero también hay otra forma de decir D4, D3, D4, D5 y eso es con un rango de celdas. Entonces voy a poner de la D3 2 puntos a la D5. Listo, yo ya tengo mi función escrita de dos maneras. Una, dándole clic directamente al icono y dos, escribiendo directamente la función. Desde la primera que hice yo pude haberla arrastrado. En este caso voy a dar clic y voy a arrastrar mi función hasta el día sábado. Y aquí yo ya tengo la suma de lo que vendí. Igual si quiero obtener la suma del pago fijo, de cuánto voy a pagar de comisión y del pago final, esta misma función me sirve. Y aquí están mis sumas, ¿sale? Aquí yo ya tengo entonces las ventas por día. Si yo quiero sacar mi venta de la semana, pues fácil, la misma función suma, signo de igual, suma, abro paréntesis, pero ahora el rango de celdas que quiero es de la C3 a la H6. Yo puedo escribir mi rango igual, C3, 2 puntos, H6. Y vean cómo automáticamente se me selecciona ese rango. Cierro paréntesis y listo, yo ya obtuve mis ventas semanales, fueron de 287,292 pesos. Otra de las funciones básicas de Excel y también muy utilizada es la del promedio. En este caso voy a calcular cuánto vendo yo en promedio cada día porque deseo saber qué día es el que en promedio vendo más. Bueno, aunque con las sumas lo sé, pero es nada más para usar esta fórmula. O también puedo calcular en promedio cuánto yo vendo al día usando los datos que tengo de una semana. Entonces, primero me coloco en la celda donde quiero que arroje el resultado, en este caso en esta. Coloco el signo de igual, después el nombre de la fórmula, que en este caso se llama promedio. Igual no importa si la escribo en mayúsculas o en minúsculas y aquí también, como ya mencioné, me da una ayuda con una descripción de para qué sirve cada uno de ellos. Entonces, le puedo dar ahí promedio, abro paréntesis y también en este caso promedio necesita un rango de celdas. ¿Qué quiere decir? Un conjunto de celdas de las cuales yo quiero obtener el promedio. Y yo puedo escribir este rango de celda o también lo puedo seleccionar. Esta vez lo voy a hacer seleccionándolo. ¿Cómo le hago? Doy clic en la primera o en la última columna en la que yo quiera. En este caso voy a dar en la última y arrastro mi mouse. Y vean, conforme yo selecciono, ahí solito se escribe mi rango de celdas. Entonces ya lo único que hago es cerrar el paréntesis y enter. En promedio yo vendo 7,980 pesos diarios en promedio. Esto es con los datos que tengo de esta semana. Y pues ustedes saben que pues un promedio se puede usar en el ámbito escolar en muchas cosas, también en el ámbito empresarial. Entonces estas dos fórmulas son base en Excel. Yo puedo hacer esta fórmula a través de una función, claro que sí. Yo tendría que escribir esta celda más, esta celda más, esta celda más, y ir poniendo cada una de ellas. Aquí lo voy a hacer así de forma muy rápida. Si yo lo quiero hacer y todo el resultado de esta suma lo voy a dividir entre 18, son 18 datos. Y si se fijan, el resultado es exactamente el mismo, pero obviamente si yo lo hago con una fórmula para el cual ya existe una función, estas funciones vienen a simplificar las fórmulas. Si se fijan, lo que escribí fue mucho más largo y puede ser más confuso porque yo puedo omitir alguna celda. Más sin embargo, aquí con tan solo hecho de poner promedio y el rango de celda ya obtengo exactamente el mismo resultado. De manera adicional también voy a mostrarles un poco cómo yo puedo mover estas columnas. Por ejemplo, si esta columna ustedes
cuando hagan su práctica está pequeña. Yo paso el mouse en medio de la intersección de las dos columnas de la parte de arriba y veo cómo la flecha se convierte en una crucecita y puedo arrastrarla. Al arrastrarla hasta donde yo quiera lo suelto, o si yo le doy doble clic, automáticamente la columna se me ajusta al tamaño más ancho requerido. ¿Qué quiere decir? Si hay un texto muy amplio o un número, como en este caso del martes me hizo más amplio porque este número es algo amplio. Más adelante vamos a ver cómo darle formato a estos números para que aparezca el signo de pesos, 2 decimales, 3 decimales. Entonces, aquí los conceptos bases es fórmula y función. Por ejemplo, para sacar la comisión de este mismo mesero, aquí yo hice una suma y después lo multipliqué por 0.5. Yo puedo combinar en una misma celda fórmula con función. ¿Qué voy a hacer? La suma la voy a sacar con la función suma para no tener que estar escribiendo todas las nombres de las celdas, por ejemplo aquí. Entonces ahí ya tengo la suma. Lo único que me falta es el resultado de esa suma, multiplicarlo por 0.05 y vamos a obtener exactamente el mismo resultado si yo lo hago con una fórmula, como fue en este caso, o si combino una función que es suma y después lo multiplico. En realidad esto viene siendo una fórmula, pero estoy usando una función para no tener que hacer más. Entonces también se pueden combinar. Yo puedo tener una celda solamente fórmula, solamente función, como en este caso, o una combinación de ambas. Por último, aquí les voy a poner cuáles son los símbolos que se usan para las operaciones aritméticas básicas. Pues para la suma es el signo de más, tal cual lo tenemos en nuestro teclado. Para la resta, igual es el signo de menos o el guión medio también, es exactamente lo mismo. Para la multiplicación sería el asterisco. Y por último, para la división sería el signo de diagonal. Ojo, aquí las quise poner para que no vayan a confundir que para hacer una división vayan a querer poner el símbolo de porcentaje, por ejemplo que luego lo confundimos. Entonces, estas son las 4 operaciones básicas, estos son los símbolos con los cuales se hacen estas 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Éxito en sus prácticas que van a elaborar.